Vamos a Efesios capítulo 3, el pasaje que el pastor Castillo leyó. Llevemos en nuestras oraciones a la hermana Ibelice, que tuvo de urgencia que ir a la clínica, hermano. Y llevemos también en nuestras oraciones a la hermana Maritza y el Consuelo, que ella se encuentra aquí, por la muerte de su sobrina. Cuando alguno de ustedes termine, tiene la oportunidad de seguir dándole las condolencias correspondientes. Efesios capítulo 3, nosotros vamos a leer versículos 5 y 6, pero vamos a tratar desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Antes, permítame introducir el pasaje de hoy. La palabra misterio, en griego mysterium, según Wikipedia, se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está o por pertenecer a algún secreto. Nosotros conocemos varias películas de misterio ligado con suspenso que muchas veces nosotros hemos escuchado. Hay muchas en la historia, por ejemplo, ahora mismo creo que se está ya, después de todas las Scream 1, 2, 3, 4, 5, ahora está el número 6, que creo que se va a publicar, se va a presentar en este mes. Nosotros hemos escuchado a Chucky, también el viernes 13. ¿Cuántos han visto esa película? Bueno, hay mucha gente. Una de las últimas que está presentándose ahora es ligado con ese suspenso, es La Mujer de la Ventana. ¿Alguien la ha visto en Netflix? Bueno, todavía no la han visto, pero se está anunciando. Esa es una de muchos suspensos. Es una mujer que sufre de agorafobia, o sea, miedo a salir fuera, y ella se queda en medio de todas esas cosas dentro de su casa. Ella es una doctora, Fox, y entonces en medio de eso recibe una visita de una vecina del lado, y después de un tiempo, el resumen es que ella escucha un grito y mira hacia los vecinos, Russell, y ella le parece que ve un asesinato. Una cuchillada y una serie de cosas que le hicieron a la vecina, que ella estaba aquí. El caso es que no vamos a decir mucho la trama, ustedes la van a ver, pero la idea es principalmente que todo el mundo le hace ver de que ella está loca, porque ¿no? Incluso la vecina, el hombre se presenta con su vecina y es una mujer completamente diferente a la que ella había visto en ese asesinato. Un suspenso y un misterio en medio de eso. Y así cada uno de ustedes podría tener muchas películas de misterio y suspenso unidos entre esas cosas. Entonces, lo que la Biblia presenta como la palabra misterio no es ese el sentido. En el español y en medio de nosotros hemos visto y estamos acostumbrados a entender lo que es la palabra misterio. En la Biblia, el sentido etimológico expresa algo escondido y secreto, pero que aunque no llevaba en ese sentido un significado religioso, como un comentario lo expresa, en las Escrituras aparece principalmente en los escritos de Pablo y en Apocalipsis, y tiene una connotación que está hablando del cielo y de la eternidad. Es un sentido totalmente diferente, como vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6, y acompáñenme aquí ahora. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Si quieren del primero. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, otra vez, en el misterio de Cristo,
Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esta es palabra de Dios. Oremos. Oh soberano Señor, tu nombre es grande entre las naciones. Eres grande, Señor, digno de ser alabado. Tu conocimiento y tu sabiduría son inescrutables. Nosotros no entendemos, Señor, qué es lo que está pasando alrededor de nosotros. Ni entendemos, Señor, tus providencias. Pero sí entendemos lo que tu palabra nos quiere decir. El misterio de Cristo, que en Él está escondido toda la sabiduría, toda la revelación, que Él nos fue dado como un regalo y que nosotros por eso somos copartícipes, somos miembros de la familia tuya y somos también coherederos. Oh Señor, qué profundo, qué gran misterio está envuelto en todo eso. Pero nosotros te adoramos y te exaltamos. Ayúdanos a ver el valor y la dignidad como tus ojos lo ven, para que en medio de esa identidad, en medio de nuestros problemas, recordemos quiénes somos y quién tú eres. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a los efesios, estos hermanos de Asia, actual Turquía, y de sus alrededores, donde judíos y gentiles que habían aceptado a Cristo vivían en amor y unidad, constituyendo una iglesia conciliadora. Y Pablo aclara aquí el impacto de la obra salvadora de Jesús en medio del paisaje histórico y social humanos. Pero al igual que en Éfeso, digamos el puente para acá, nuestro gran Salvador rompió las barreras que nos separaban del pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el resultado para la iglesia, para ti y para mí? ¿Y qué importancia tiene eso ahora con nuestros problemas? Los problemas de nuestro esposo y esposa, nuestros problemas de nuestros hijos, los problemas de cada una de las cosas, porque Pablo lo da como si fuera una noticia extraordinaria que tiene que ver importancia para el día de hoy. Así que en primer lugar, ¿cuál fue el resultado de la obra de Cristo según el apóstol? Nosotros vamos a ver desde el verso 1 hasta el versículo 4, la autorización de dar a conocer el misterio. ¿Por qué Pablo comienza hablando de autorizar? ¿Con qué competencia tengo yo para hablar de eso? Leemos, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí vemos la autorización para el misterio. Es como si nosotros hubiésemos llegado y viendo a una persona que te está comenzando a dar los detalles de por qué yo tengo la capacidad y tengo la experiencia de poder entregarte algo importante. Cada uno de los pasajes tiene una importancia capital y no es de balde que Dios lo está diciendo todo eso. Para nosotros nos parece como, está bien, pero ¿por qué tanta vuelta antes de decirme el asunto? Pero tenía una importancia clave para lo que se está diciendo. Pablo, aquí vemos cómo el apóstol habla sobre la competencia que él tiene. Competencia no quiere decir, es muy amplio el español, no es para correr, sino lo que él tenía como aval para dar a conocer y manifestar el misterio de Cristo. Como dice el diccionario W. Nelson, en los escritos de Pablo, el misterio es, oigan bien, un aspecto de la verdad que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado. Como dice Colosenses 1:26, a los que son ya hijos de Dios y en los cuales el Espíritu mora y les ilumina. Como dice 1 Corintios 2:10. La sabiduría de Dios, desconocida y no perceptible al hombre pecador,
la habla Pablo en misterio. Y esta sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, por la operación del Espíritu Santo, se torna en revelación comprensible y fehaciente para el creyente en Cristo. Termina la cita. Así que yo quise ilustrarlo como si fuera una sorpresa de cumpleaños, para que tú tengas una idea. Hay personas, yo no sé de verdad, uno siempre les respeta, cada cabeza es un mundo, a que la gente te quiere dar una sorpresa de cumpleaños. Usted no se imagina, por ejemplo, yo tengo ya 59 años intentando darme una sorpresa. ¿Ustedes creen que yo me voy a sorprender si me dan a dar una sorpresa? Pero la gente son así. Y entonces, normalmente, el día de tu cumpleaños, hay personas que te sacan a pasear, te esconden muchas cosas, pues no es el tiempo de la sorpresa. Se le encomienda a alguien el encargarse o dar a conocer la sorpresa. Y esa gloriosa sorpresa entonces aparece cuando, yo no sé por qué todo el mundo siempre apaga las luces y cuando la gente abre, ¡sorpresa! Entonces, muchas veces tenemos que hacernos como que nos hacemos, que nos sorprendemos. ¿No? De todas formas, la idea que quiere transmitir el apóstol es, yo tengo una sorpresa que ustedes sabían, pero que a mí fue el que me encomendaron la sorpresa. Eso es lo que quiere decir eso. Esa gloriosa sorpresa fue encomendada primeramente a Pablo y luego de manera subsecuente a los apóstoles, a ti y a mí, como sigue comentando Nelson. Los cristianos somos, pues, recipientes y administradores de los misterios de Dios, entre los que están la resurrección, la voluntad divina, la gracia de Dios en Cristo, la relación de Cristo con su iglesia, el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo en los creyentes, la persona de Dios, Padre y de Cristo, la iniquidad de la fe, de la piedad. Todas esas son verdades, sorpresas anticipadas, misterios, pero no del todo evidentes en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento se revelan a la plena comprensión y aprovechamiento de los cristianos. ¿No es eso un gran privilegio? Lo que Pablo está diciendo, yo estoy comisionado para hacer una serie de cosas, de una sorpresa grande que tengo para darles a ustedes. Y esa sorpresa, si la Biblia le llama sorpresa o se le llama una especie de misterio, es un misterio, algo oculto. Yo le tenía algo oculto, algo que estaba oculto, como lo vamos a ver en breve, en un tiempo atrás, pero que ahora se le quiero dar como una sorpresa. Vamos a celebrar, es lo que está diciendo Pablo. Ahora, Pablo fue escogido. ¿Qué gran mesero escogió Dios para entregarnos tan valiosa comida? A Pablo. Y aquí vemos una serie de descripciones que él da adelantado. En el versículo 1 dice él que es prisionero. Ahora, no prisionero de César, no prisionero de Roma, no prisionero del Sanedrín, sino de Cristo. Y esta palabra indica una persona, es cautivo, es en el original, una persona que cae prisionera generalmente como resultado de una guerra, según lo expresa el Nuevo Diccionario Bíblico. Es una persona que ha sido conquistado, en este caso por la gracia de Dios y preso de su misericordia. Como explica MacArthur, aunque Pablo había sido un prisionero durante unos 2 años en Cesarea y 2 años en Roma, no se consideraba prisionero de algún gobierno ni persona. Más bien, sabía que estaba bajo el control de Cristo y cada detalle de su vida estaba en manos del Señor. El apóstol sufrió su estadía en la prisión de Cesarea con el propósito y después de Roma con el propósito de predicar el evangelio hacia los gentiles. Entonces Pablo le dice, oigan, le voy a dar, yo no sé cuántos, yo no sé jugar mucho de uno ni nada de eso, pero la idea ni de barajas, ni de dominó, pero la gente va poniendo uno y toma esto, toma esto, toma esto, y con esto te voy a quitar. Entonces Pablo está diciendo, primero, yo soy un prisionero de Cristo. Yo tengo la experiencia, tengo la situación por la cual yo puedo presentarles este misterio. Así que yo tengo un currículum donde presenta que yo soy prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, para ustedes y por el medio de la gracia.
Entonces, en segundo lugar, él les presenta, yo soy administrador de la gracia, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia. Y esa administración es oikónomo. ¿Les suena algo? Economía. Alguien que maneja o un administrador, manejador de una casa, como la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16, o como dice en 1 Corintios 4:1, recipientes y administradores de los misterios de Dios. Así que, en primer lugar, yo soy un prisionero por los gentiles. Por esa razón yo puedo y estoy capacitado para decirles algo, una sorpresa, un misterio. Ahora, en segundo lugar, yo tengo la mayordomía, la oikonomía, yo tengo la administración y cada uno de esos para poder servir esto que les voy a decir. En tercer lugar, me lo declararon por revelación, versículo que por revelación me fue declarado el misterio. O sea que además de yo ser prisionero con capacidad, en segundo lugar, además de ser mayordomo y administrador, en tercer lugar, me lo fue encomendado, se me dio a conocer, palabra que el original transmite la idea de que me hicieron saber, me hicieron decir, me revelaron, me hacer que alguien se notifique de cierta información. Así que cuando nosotros le decimos, mira, te voy a decir un secreto, pero por favor no se lo diga a nadie, o se lo diga en tal situación, es esto, esto y esto, y a la única persona que tú se lo dijiste de manera especial, entonces esa persona está capacitada para poder decirlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y en cuarto lugar y último, era conocedor del misterio, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Es que esa palabra, conocedor del misterio, transmite la idea del original de inteligencia, de capacidad para entender, como le dijo Timoteo, a Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:7, que le dice, considera, dale mente a lo que te digo y el Señor te dará entendimiento en todo. Ese entendimiento es alguien que le da la capacidad de hacerlo. Entonces Pablo le dice, yo fui prisionero o soy prisionero, tengo la capacidad porque fue para ustedes los gentiles esa prisión, pero soy de Cristo. En segundo lugar, yo tengo esa misma circunstancia porque soy un administrador, un mesero, un mayordomo de eso. Además de eso, se me declaró, se me dio por una revelación, se me hizo manifiesta y en segundo, me hicieron por la inteligencia capacitado para transmitir eso. En resumen, algo así les quiere comunicar a los efesios. Les voy a transmitir un misterio y ustedes saben que tengo autoridad para hacerlo. Soy un cautivo de Cristo, comisionado como administrador por medio de la revelación, por tanto con capacidad para darles a conocer dicho misterio. Como aclara MacArthur, en este pasaje que va entre paréntesis, Pablo interrumpió el pensamiento que inició en el verso 1 para volver a recargar las verdades que acababa de escribir. Sintió que le era necesario afirmar su autoridad para enseñar la unidad de judíos y gentiles en Jesucristo. Es como el pedigrí o como se presenta un profesor universitario. ¿Cuántos han visto cómo se presenta el primer día un profesor universitario? Ok, los que saben en base a eso, comienza el profesor universitario, se presenta y quizás se parece un chin al de un colegio. ¿Cuántos han visto un colegio como un profesor se le presenta? Ok, ahí sí. En más es en el universitario, porque cuando hay alguien de una profesión, él tiene que decir primero por qué él es competente para poder presentar su carrera o poder dar clases en base a eso. Yo soy graduado en tal sitio, tengo máster en tal sitio, he hecho cursos, y tiene que presentarse para decir por qué razón él está capacitado para hacerlo. Entonces eso fue lo que tuvo que hacer Pablo, porque para presentar el misterio, algo que no se había dado claramente a conocer, él tiene que presentarse y decir, por estas 4 cosas, yo estoy capacitado para decirles lo que les voy a decir. Y ahí vamos a nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que quieres decir? En medio de eso, es la novedad del misterio, versículo 5. Todavía estamos en un pequeño preámbulo.
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En esto él está diciendo que estaba oculto. ¿Por qué? ¿Por qué traernos algo nuevo, Pablo? No era nuevo. Era nuevo comparado con lo que antes ustedes tenían. Ese misterio había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Como dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es ese misterio que se quiso dar a conocer, las riquezas, las abundancias de la gloria que tenemos en medio de esas circunstancias. Como dice Hendrickson en su comentario, es un misterio que en otras generaciones, en otros tiempos, en las edades pasadas, no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, ni siquiera a nadie, como significando tan claro como ha sido ahora revelado o descorrido el velo por el Espíritu Santo, que imparte sus diversos dones a distintos creyentes. Y esa palabra revelado es apocaliptum, de revelación. Entonces saben que el libro Apocalipsis quiere decir revelación. Y es eso lo que dice, a partir de la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles y profetas, como lo explica 2 de Pedro 3:2, que dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles antes, y antes así era presentado. Ahora, para ilustrarlo, más o menos, aquí teníamos, me recuerdo, el tiempo de atrás, nosotros, ¿cuántos se acuerdan de las cortinas de los dramas de la iglesia aquí en Fundamento? Se remontó uno para atrás, así. Algunos ya más chiquitos, no le digan eso a Nicole, querían levantar la cortina abajo para meterse, para ver qué era lo que estaban haciendo ahí. Y mientras se veía la luz, uno veía sombras. Y mira, pasó alguien como con forma de burro. O mira, pasó alguien. Y hacíamos toda una serie de imaginaciones con expectación para tratar de ver lo que se iba a dar. Ahora, cuando la cortina se abría, que casi siempre se ponía, algunos hermanos, a veces Lucena, a veces no sé quién, un hermano serio, para que nadie quisiera meterse ni abrir. Cuando se abrían las cortinas, ahí uno veía que el burro no era el burro, era una vaca, o que el chivo no era un chivo. O sea, no era lo que uno muchas veces estaba pensando, sino que ese pelo que uno pensaba que era una mujer era realmente un samaritano o alguna cosa de eso. La idea es que no estaba tan claro en el Antiguo Testamento, aunque se había dicho y había luz, no se había dicho todo y se había quedado con misterio, pero que ahora se corrió, se reveló, se corrió la cortina, el velo, para hacerlo ver con toda la luz. Eso fue expresado a Abraham. Y eso se ve, ese misterio en Gálatas 1, 11, 12, no lo vamos a buscar. Y eso se ve cuando Dios le hablaba de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y que eso tenía que ver con el alcance hacia el mundo entero y que Jesucristo era el receptor de esa bendición, su simiente, no sus simientes, sino uno, hablando de Cristo, y nosotros, al ser el cuerpo de la cabeza que forma la iglesia, recibíamos por ende esa bendición que la que Dios quería realmente pensar, y no en el pueblo de judío en el monte de Jerusalén. No era eso lo que Dios tenía, eso era sencillamente una sombra de lo que iba a seguir. Así que eso fue lo que no teníamos eso claro. Ahora, ¿cuál es ese misterio? ¿En qué consistía? Y ese es mi tercer punto. La naturaleza del misterio. Versículo 6. Ya Pablo, dinos, ¿qué era el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Ese es el misterio. Eso era lo que la cortina tenía que revelar. Ahora, cuando está hablando de gentiles, por si acaso alguien no estuvo aquí en los mensajes y no se recuerda, son todos aquellos que no son judíos, pero que forman parte del pueblo de Dios. ¿Quiénes aquí son judíos? Ninguno. Yo no conozco a nadie que se haya hecho judío. Entonces, nosotros somos gentiles. ¿Cuántos han sido salvados por la gracia de Jesucristo? Y ahora sí, entonces dice eso, que nosotros somos esas tres cosas. Es eso lo que está diciendo. Ahora, a nosotros no nos parece tan importante porque hay algunos tipos de problemas que hemos visto y nos parece algo de la vida diaria y los problemas y no lo vemos en la dimensión que él quería decirlo, pero es una dimensión súper grande, un misterio, se descorrió una cortina y nos dice que nosotros somos eso. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Con qué se come? Y es por eso el valor de la Santa Cena en esta mañana. Es por eso la grandeza de nosotros estar aquí. Y por eso es que nosotros cantamos a Jesucristo y a la Trinidad y decíamos sobre todo nombre, no hay forma. Cuando Dios en la cruz hizo todas esas cosas, como dice Hendrickson, en relación con el Mesías futuro y el derramamiento del Espíritu Santo, la antigua teocracia en Israel sería completamente abolida y en su lugar se levantaría un organismo en el cual gentiles y judíos serían puestos en un plano de perfecta igualdad. Ese era el misterio. De igual a igual. ¡Qué bendición! Los gentiles, tú y yo, cuando tú oigas que gentiles, piensa tú y yo, los cristianos, somos coherederos, primero. Eso quiere decir de igual a igual con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, de tú a tú, como sigue explicando Hendrickson. Pablo deja nítidamente en claro que el secreto no revelado misterio tiene relación no meramente con una alianza, no es que vamos a aliarnos con los judíos, no, ni tener que producir Yeshua Mesaya, ni decir toda esa palabra que algunos quieren hacer para hacernos parecer más judíos de la cuenta. No, no es eso. Ni tampoco un acuerdo amigable para vivir juntos en paz. No es una combinación externa de asociación, sino al contrario, una completa y permanente fusión, una unión espiritual perfecta de elementos contrarios en un organismo único, una nueva humanidad, según el capítulo 2, versículo 15. En la casa de Dios no hay inquilinos, y no estamos hablando de las cuatro paredes. Todos somos hijos. Obsérvese ese orden decisivo. Los gentiles son en primer lugar coherederos. Heredamos todo. Vamos a heredar Alfa Centauri, vamos a heredar todo eso. La Biblia cuando habla que todo será destruido y será renovado, la idea es, en el original del griego hay dos palabras. Una cuando es que se deshace todo en cero y se vuelve a construir todo. No se nos va a hacer un universo completamente diferente al que estaba. Ahora, hay otra palabra cuando se dice que será renovado, que es cuando algo se reconstruye a partir de lo que tiene. Si a partir del elemento de la Santa Cena se hace una forma diferente dentro de lo mismo esencial del Santa Cena, eso es algo que se ha renovado. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. El universo va a ser renovado, va a ser hecho a la semejanza de los hijos de Dios con algo mucho más grande que nosotros. Y nosotros somos los herederos en Cristo. Es eso. Ahora, es duro. Vamos a seguir hablando breve de los otros que somos. Pero es difícil verlo cuando nosotros estamos en una situación de dolor y de aflicción. Es difícil cuando alguien te dice que te tienen que operar las piernas. Es difícil cuando alguien te dice que tienes diabetes. Es difícil cuando alguien te dice que tu hijo y tu hija están en una situación que te están haciendo dolor y atravesando el corazón. Es difícil cuando el marido te está pidiendo la casa o una circunstancia difícil donde tú no sabes dónde vas a quedarte. Es difícil cuando
te está llegando la edad y tú sabes que ni la pensión ha salido, ni hay circunstancias, y tú no sabes cómo vas a manejar el dinero, ni las circunstancias de los 2 o 3 días. Es por eso que cuando Moisés le dijo al pueblo que Dios los iba a liberar, que Dios tenía planes grandes con ellos, porque iba a ser su Dios y que iba a ser su pueblo, ni caso le hicieron. Por la aflicción que tenían los del pueblo de Dios. Tener que buscar paja. Casi siempre Dios, cuando va a hacer una liberación extraordinaria, deja que las cosas se conviertan más difíciles. En la noche durará el lloro y la mañana tendrá los gritos de alegría. Y es difícil tener la fe, confiar en el Señor en medio de esas circunstancias, seguir orando, seguir confiando, seguir esperando en Dios, sabiendo que Él no ha dicho todavía la última palabra. En la mayoría de las películas nosotros no sabemos el final, y por eso nosotros nos quedamos la mayoría de las veces en medio de la trama, tranquilos. Y sabemos que en muchos de los casos, ahora las películas no están así, pero en muchos de los casos el protagonista nunca se va a morir. Pero en la vida de nosotros, en el día a día, es difícil verlo, que nosotros somos coherederos con Cristo. Y que Dios no ha terminado, el capítulo todavía no se ha terminado, del hijo, de la hija, del tío, del amigo, todavía el Dios no ha terminado el proceso. Y si la película no se ha acabado, no desconfíes, hermano y hermana, en el Señor. Sigue orando, sigue confiando, sigue esperando en Dios. Porque tú eres coheredero. Lo que no son los otros. Tú eres coheredero, vas a heredar con Cristo. Y heredar con los judíos. Es difícil en medio de una gente que te digan, como pasó el caso de los judíos, por eso tuvieron que decírselo muchas veces y de muchas formas, que tú eres el heredero. Tú piensas que tú eres el hijo único y que son 1 o 2 los únicos herederos. Y después venga su papá o su mamá a decirle, miren, yo tuve una hija o un hijo con otra persona y esa persona va a heredar también lo mismo que ustedes. Es difícil, uno lo ve bastante difícil. Y para acercarse y decirle y hablarlo como hermanito e igual, no es lo mismo. Pero lo que Dios le quiere decir a judíos y a gentiles, ustedes son hermanitos si han aceptado a Cristo. Son igualitos, coherederos. Los gentiles pertenecen también al mismo cuerpo de Cristo. Dice el versículo 5, el 6, la otra parte, miembros del mismo cuerpo, de la misma rama. Como lo expresa, nosotros lo hemos visto en Romanos 9 y 10, son miembros del mismo cuerpo, de la misma mata. Dios quitó a los que no pertenecen y unió en esa rama y lo pegó con esa vid a los pueblos de Dios. Dios no va a volver a quitar la rama y ponerla en otro sitio, ni nada de eso. Dios tiene el plan y en ese plan están judíos y gentiles. Así que pertenecen al mismo cuerpo de Cristo. En lo abstracto podría, sin embargo, ser posible para alguien fuera del círculo familiar íntimo, por ejemplo, un esclavo, recibir participación de una herencia, de modo que el próximo término presenta un cuadro más claro, a saber, miembros del mismo cuerpo. Es decir, que los gentiles son realmente miembros de la iglesia de Dios. Además de eso, en tercer lugar, dice ahí, el versículo 6, que son copartícipes. ¿Qué quiere decir copartícipes? Participantes igual de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El bendito resultado y clímax es que han llegado a ser copartícipes de esa promesa. Nosotros lo vimos en el capítulo 2, versículos 11 al 13, que decía, por tanto, acuérdense que en otro tiempo, Efesios 2, 11 al 13, en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Eso quiere decir que ya Dios te trata igual como si tratara a Moisés, que te trata igual como si tratara a David, que te trata igual como cualquiera de sus hijos, porque tú eres coheredero, tú eres miembro del cuerpo y tú eres copartícipe de la promesa. Pero eso no se traduce con los problemas que tengo yo hoy en día. Los ojos se me están debilitando, no sé cómo me va a ir en la operación, no sé cómo vaya a ver, me estoy debilitando en tales circunstancias, me está por la columna, la circunstancia, tuve que arrancar corriendo con mi esposo o mi esposa hacia la clínica. Una cosa no quita la otra. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, en medio de una circunstancia, que participemos de su santidad. Es necesario que a través del gimnasio Dios nos vaya llevando, porque la tribulación produce la paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba de carácter probado, y eso nos lleva a seguir diciendo, porque el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones, según Romanos capítulo 5. O sea, Dios está trabajando en la vida de los escogidos. Y en medio de esa circunstancia son todo eso, pero no sin tribulación, no sin dificultades. Porque Dios está obrando a través de esas dificultades para glorificar su nombre y para la vez también beneficio nuestro. Hay cosas y áreas que nosotros necesitamos conocer en la experiencia de la vida cristiana que tienen que pasarse en la tribulación. Como el caso de cuando Jesús envía a los discípulos a través de la tempestad y lo ora en el tiempo, en el mar de Galilea. Y cuando en medio de esa tempestad está en lo más fuerte, Jesús podía aparecerse de repente como si fuera transportado. Pero no es eso. Habían experiencias que necesitaba el pueblo, los apóstoles, conocer de Dios. Así que Jesús va caminando por el mar en medio de las olas y va pasando la dificultad y hace como que quiere pasarle y ellos miran y piensan que es una tormenta. Ahora, Señor, primero nos dejas pasar trabajo. Pasamos casi 2 horas remando, botando agua por un lado. Y de repente entonces te vemos a ti caminando como quien no quiere la cosa del otro lado. Y pensamos que es un fantasma. ¿Cuántos fantasmas hemos visto? A mí me gusta mucho, hay una frase, cada quien tiene su frase en oración. Hay una frase que me gusta de Jeremías, que él le dice, no me seas por espanto. No me seas por espanto. Tú eres refugio y fortaleza en el día malo. No me seas por espanto. Entonces, en medio de esas cosas, Jesús les dice, tranquilo, calma, yo soy. Necesitaban conocerme en esa etapa, caminando en medio de las dificultades. Necesitaban verme en medio de eso. Pero, ¿sabe por qué es todo eso? Porque los indicativos indican los imperativos. Eso quiere decir, lo que tú eres en Cristo, coheredero, miembro de la familia de Dios y copartícipe de la promesa. Es porque tú eres eso que está pasando, la circunstancia que está pasando. Ay, ¿por qué mi hija aparece o mi hijo aparece con las malas noches y las dificultades y no duermo? Yo no lo entiendo, pero Dios sí. Y está trabajando contigo en medio de la dificultad. ¿Por qué mi hijo está preso? Yo no lo entiendo, pero Dios sí. Y Él está trabajando contigo para que tu fe sea fortalecida. Porque estoy en una situación que he caído de salud, de situaciones. Yo no lo entiendo, pero Dios sí. Y el que lleva la mano es mi Padre Celestial, que me ama, que le intereso, que le importo. Y en medio de ella estoy aquí. Eso nos acerca a la manera, el misterio aplicado. En Santa Cena, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo hoy? ¿Qué es lo que me está diciendo? Y todo eso, que yo soy todo eso,
Muy bien, ¿con qué se come? Con pan y mantequilla. ¿Cómo es que eso va a servir? ¿Por qué me va a servir en el problema de que yo esté enfrentando? Oh, porque tienes que alabar a Dios y agradecer los beneficios del Evangelio en Cristo. Todo eso se logró, como cantamos, por la gloria de la cruz. Eso fue a rajazo limpio, a sangre limpia, que Cristo consiguió eso para ti. No fue por tu linda cara, no fue por nada así. Como comenta Hendrickson, nuestra porción es la salvación plena, todo en Cristo Jesús, que lo mereció para nosotros, y fuera de Él no puede haber participación en la herencia o en el cuerpo, en la realización de la promesa. Y esta maravillosa unión de ambos, que otrora fueron enemigos, pero ahora en Cristo han llegado a ser uno, raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo para propia posesión de Dios, como dice 1 Pedro 2:9. Fue efectuada todo eso por medio del Evangelio, el que te predicaron, el que oíste y que aceptas por fe y que sigues trabajando. Y ese es el misterio en medio del cual Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es eso. Porque Cristo está en nosotros, es la esperanza, esa es la confianza, esa es la ayuda para las dificultades del día. Yo no sé cuáles van a ser las dificultades de hoy. No sé con qué te va a sorprender el día de mañana. Pero el que prometió, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Estará ahí, no te soltará ni te abandonará. Y lo cumplió, lo selló con sangre. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará abundantemente, juntamente con Él, todas las cosas? Ah, pero yo no veo a mi hijo o a mi hija obedeciendo en fe. Ah, pero yo no veo la situación de mi salud, que inclusive se va agravando por momentos. Ah, yo no veo en la situación de mi pensión, ni lo veo en la situación de mi salud que se está poniendo, me estoy poniendo más viejo cada día o estoy en una situación desesperada. Tú no lo ves, pero alaba que en Cristo Jesús, por el Evangelio, ese misterio del cual Cristo es a la vez la fuente y la sustancia, es lo que te va a ayudar. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Se podría decir que el misterio es en cierto sentido Cristo mismo, que es Cristo en todas sus gloriosas riquezas, dice Hendrickson, realmente morando mediante su espíritu en los corazones y vidas, tanto de judíos como de gentiles, unidos en su cuerpo, la iglesia. Por eso debemos alabar y decir, como nosotros sabemos en una canción, gracias Cristo. Y es lo que venimos a celebrar y conmemorar hasta que Él venga. El misterio de la cruz no puedo comprender. La angustia que pasaste allí. El perfecto Dios, su Hijo, entregó. La copa amarga, Él bebió por mí. Tu sangre, mi maldad, lavó. Gracias, Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo. Tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Tu enemigo ya no soy. Tu gloriosa gracia derramaste en mí. Tu misericordia es sin igual. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Juntamente con alabar, exaltar y dar gracias, procura, valora e impulsa la unidad que nos igualó. Lo que le costó tanto a Cristo, debemos valorar y defender a toda costa legítima, como dice Efesios 4, 1 al 6, que lo vamos a ver, yo solamente lo voy a leer, pero lo vamos a ver explicado en 2 o 3 mensajes en unos meses. 4, 1 al 6. ¿Para qué Él está diciendo que somos coherederos? ¿Para qué está diciendo que somos copartícipes? ¿Para qué está diciendo que somos miembros? Yo pues preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar lo más rápido posible, en cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como el pastor Misael predicó los otros días, lo que tú le quieras decir de que es la iglesia, Cristo te va a decir, sí, ella es eso y más, pero yo morí por ella. Yo morí por ella. Amigo que nos visitas, hijo de cristiano, ¿qué esperas para venir corriendo a la invitación del Evangelio? En principio, no sabías siquiera que te iban a hacer la invitación de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Misericordia dijo, a ti te invitaron en el Progreso del Peregrino, parte 2, a ti te invitaron, cristiana, pero yo no tengo la invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjame decirte, sí, hay una invitación del Rey de Reyes, Señor de Señores. Dios es bueno y santo, pero no tiene nada que ver con el pecado, ni con el tuyo, ni con el mío. Por eso amó a tantos pecadores como tú y yo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, si te arrepientes con dolor de haber vivido de espaldas a Él y con la mano vacía de la fe, te aferras a su invitación y le recibes, dice la Biblia, que serás salvo. Corre a la cruz, pide misericordia y misericordia te será concedida. Venimos a celebrar, a darle gracias a Dios y a Cristo por tan gran sacrificio que no tenemos manera de qué pagarla. Y los problemas de mi vida seguirán existiendo, pero Dios ha prometido, seré su Dios y ellos serán mi pueblo.